El sionismo. Para hablar de el sionismo es menester empezar por nombrar a su creador, Teodoro Herzl, y por esta misma razón, precisamente por esta razón, considerado el padre del movimiento sionista. Herzl, de origen austrohúngaro y fundador del movimiento político sionista en el año de 1897. Su libro, El Estado Judío, fue crucial o fundamental para la unificación de dicho movimiento sionista. Por cierto, movimiento que nace en la Europa de fines del siglo XIX. Este movimiento sionista es de corte político con perfil nacionalista, distinto al judaísmo y a los israelíes. La palabra sionista deriva precisamente de su vinculación con una de las colinas de la antigua Jerusalén, conocida con ese nombre por entonces, con el que también, por cierto, se identificaba además antiguamente a la propia Jerusalén. El sionismo no es un movimiento religioso. El sionismo constituye un movimiento netamente político en su esencia, más allá de su trasfondo supuestamente religioso. Ya que lejos de lo que se pudiera pensar, y contradictoriamente a esto, el movimiento sionista es un movimiento de corte secular. Herzl fue un periodista austriaco sin interés alguno en temas judaicos o en la autodeterminación del pueblo hebreo. Digamos que hasta la Primera Guerra Mundial, el sionismo solo representaba a una gran minoría de judíos, en su mayoría procedentes de Rusia, de origen ruso, pero liderados por austriacos y alemanes. La Declaración de Balfour, o como mejormente se le conoce, Declaración Balfour, se convirtió en el año de 1948, se convirtió en el primer reconocimiento al para entonces aún proyecto sionista. Aunque el sionismo no tiene un único eslogan, tiene algunos. El más famoso de ellos pudiéramos decir que es el de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Existe en Israel una cadena de líderes que han ocupado la primera magistratura del Estado de Israel desde su fundación en el año de 1948, bajo la figura o el cargo de primeros ministros. El primero de ellos, como bien sabemos, David Ben Gurion, judío de nacionalidad polaca y cuyo verdadero nombre fue David Gruen, hasta que lo cambió a la edad de 24 años. A este lo sucede en el cargo el segundo primer ministro, Moshe Charet. Moshe Charet
de nacionalidad ucraniana. Así se fueron sucediendo, se fueron alternando en el cargo de manera sucesiva, pasando por el tercer primer ministro en la línea, en fila. A este se llamaba, por cierto, Levi Eskol, también nacido en Kiev, capital de Ucrania. Seguido esto, lo sucedería en el cargo la primera y única mujer que ha ocupado dicho cargo desde la fundación del Estado de Israel en el año 1948. La señora Golda Meir, mejormente conocida como Golda Meir. Esta señora también de nacionalidad ucraniana. Posterior a ella vendría a ocupar el cargo el señor Isaac Rabin. Isaac Rabin es el quinto en la lista en ocupar el cargo de primer ministro, pero el primero en tener ciudadanía israelí, nacionalidad israelí. Así seguimos en la lista precisamente con el señor David Elazar. David Elazar, nacido en Sarajevo, antigua Yugoslavia, antes que ésta fuera desmembrada. Todos los mencionados anteriormente, entre estos 6 que he escogido para tomarlos como ejemplo, todos ellos, con la única excepción del quinto que ocupó el cargo, sería el señor Isaac Rabin. Todos, con excepción de este, son de nacionalidad extranjera. No tenían o no eran de origen israelí, independientemente de que por conversión fueran judíos. Resulta que quiero aclarar por qué mi enfoque en este punto. ¿Por qué quiero marcar énfasis? ¿Por qué subrayo o acentúo este punto? Pues precisamente es una forma de demostrar cómo el Israel actual ha distorsionado y desfigurado los preceptos de Dios. Están en desobediencia permanente. No respetan las directrices, preceptos determinados por su Dios. Y entonces es mi manera de hacer notar este punto, hacer notar esta situación. En las normas que estableció Dios en su ley, ellos las han destrozado, las han desfigurado, las han distorsionado. En un estudio anterior, reciente, estudio que lleva el mismo título que presenta la versión Reina Valera en ese pasaje, título que dice instrucciones acerca de un rey. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 17, capítulo 17, versos 14 al 20. Dios claramente determina cuáles son sus preceptos, cuáles son sus condiciones, sus demandas, sus exigencias con respecto a, en un caso futuro, las condiciones que se le impondrían a un candidato a rey. Entonces,
resulta precisamente que entre esas demandas hay ciertas exigencias, como venía diciendo, que no se han respetado en la historia posterior de Israel. Quiero citar, por ejemplo, Deuteronomio 17:15, siguiendo con este pasaje, cito lo siguiente: dice el Señor en este verso, repito, Deuteronomio 17:15, señala Dios lo siguiente: ciertamente, repito, pondrás por rey a quien Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner por rey sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entre otras exigencias, además, por supuesto, por ejemplo, sigue diciendo un poco más adelante en el verso 17 lo siguiente: no tomará muchas mujeres para sí, para que no se extravíe su corazón, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Nada de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguna de estas exigencias ha sido respetada por ti. Pues bien, habiendo dicho esto, surge una pregunta para que me la responda, unas 2 o 3 preguntas para que me las responda un judío, o el que crea que es judío. Empezaría por preguntarle cuál de estos personajes, de estos primeros ministros mencionados anteriormente, que han ocupado ese cargo en el Estado de Israel desde su fundación, aparte del señor Isaac Rabin, tuvo la nacionalidad israelí por nacimiento. Una de las demandas que están violando. Otra sería, ¿a cuál de ellos escogió Dios para que liderara como primer ministro al pueblo de Israel? Otra que surge para que, finalmente, ¿cuál de ellos pertenecía al linaje de David, por ejemplo? ¿Cuál provino de la tribu de Judá? Estas son respuestas que, sin esperar respuesta, porque no se necesita, no se requiere la respuesta, ya que yo la tengo. Ninguna. A las 3 preguntas que acabo de hacer, la respuesta en todo momento es negativa. No. Muchas gracias.